Hay distintas sociedades en las que se le tiene más o menos miedo al error, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú le tenemos mucha aversión a cometer errores y eso nos lleva a no querernos arriesgar suficiente. Y por el otro lado, también está el problema de que nos evita reconocer que hemos cometido errores. Y si tú tienes éxito el 100% de las ocasiones, o sea, el 100% de las veces que intentas algo, eso quiere decir que no te estás arriesgando, que estás en tu zona de confort, haciendo siempre lo mismo y que no sales y pruebas cosas nuevas y no eso te lleva a no crecer. Mira. Bienvenidos a una nueva edición de Emprende sí o sí. Emprende sin excusas. Algunos dicen, nosotros en mi oficina decimos, libera tu emprendimiento. Otros dicen, atrévete. Otros dicen, toma la decisión, asume riesgo. ¿Sí? Pero si asumimos el riesgo, hay posibilidad de equivocarnos. ¿Y qué hacer? ¿Por qué existe la aversión a riesgo? Por el temor a equivocarse, por el temor al ridículo, en fin, estos temas. Y por supuesto, ahora, y quienes estamos metidos en el tema de emprendimiento y específicamente en la educación en el emprendimiento, una de las cosas que yo aprendí hace años en las metodologías de trabajo con emprendedores es una metodología que se llama inducción al error. Entonces decía, aquí estamos induciendo a las personas al error, porque de a partir del error es un aprendizaje significativo. ¡Wow! Bueno, y eso vamos a conversar ahora. Tengo en la mesa un invitado, él es economista de la Universidad del Pacífico, ¿no? Con una especialización en periodismo económico, es autor de novelas, pero también tiene un libro bastante vendido, o sea, lo he visto, soy testigo porque compartimos el módulo en las ferias, ya venimos trabajando varios años juntos, salimos a vender nuestros libros, y uno de sus libros más vendidos de carácter económico, porque en las novelas también vende bastante bien, es Marginal. Economía peruana para no economistas. Repito, marginal, economía peruana para no economistas. ¿Quién es mi invitado? Hans Rothkisser. Hans, muy buenas tardes y bienvenido. Feliz de estar aquí contigo. Cuando hablamos del error, ¿por qué hay tanto estigma? ¿Por qué hay tanta aversión al riesgo? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente hay distintas sociedades en las que se le tiene más o menos miedo al error, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú le tenemos mucha aversión a cometer errores y eso nos lleva a no querernos arriesgar suficiente, por un lado, y por el otro lado también está el problema de que nos evita reconocer que hemos cometido errores, ¿no? Entonces, cuando alguien no reconoce que ha cometido errores, no aprende el error tampoco, ¿no? Porque cometer errores es una parte natural del proceso de aprendizaje, ¿no? Uno no aprende nada si no comete errores en el camino, ¿no? Entonces, si nos ponemos tercos y nunca aceptamos que nos hemos equivocado, nunca vamos a analizar por qué nos hemos equivocado y nunca vamos a aprender la lección. Entonces, ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Que también que tiene otras muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, que cuando alguien más comete un error, nuestra primera impulso muchas veces es burlarnos, ¿no? Mira ese bruto, pues, o tonto, que no lo hizo bien. En vez de analizar por qué esa persona cometió ese error o su proyecto no salió adelante y aprender del error de otros también, ¿no? Entonces, todo es un círculo vicioso que si nos liberáramos de eso y aprendiéramos a ser más sueltos, más arriesgados, podríamos quizás hacer más cosas, ¿no? Y poder sacar adelante más proyectos. Uno de los temas que eh, nos permite identificar el error fácilmente es la frustración, Mm. ¿no? Cuando tú te fijas una meta, voy a postular a la universidad, dice un joven, escoge una universidad bastante competitiva, no ingresa y lo primero que hace es, no, se frustra. Pero eso es en nuestra época, porque ahora el ingreso es más fácil que Ah, antes, ¿no? bueno, pero En mi época pone, entraba uno de cada 10, imagínate.
Ahora el ratio es mucho más accesible, Correcto, ¿no? correcto, correcto. Pero estoy poniendo el ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, entonces la frustración. ¿Y por qué te has frustrado? ¿No? Y vuelve a postular y vuelve a frustrarse. Entonces, no hemos aprendido nada. ¿Qué ha pasado ahí? Claro, es un buen ejemplo, ¿no? Porque ingresar a la universidad, tener una carrera universitaria es un proyecto de vida que uno tiene. Y para eso tienes que prepararte, pues. O sea, no se trata simplemente de lanzarte a la piscina a ver qué pasa, ¿no? Sino que tú tienes que previamente haber analizado la situación, haber visto de manera realista si es algo a lo que puedes acceder o no. ¿No? O sea, yo podría o sea, pensar que soy apto para volar un avión, pero nunca he llevado un curso de avión, de, no sé, pilotaje, nunca he visto a otra persona hacerlo, entonces muy probablemente me voy a estrellar, pues, ¿no? Entonces no solamente trata de tener el empuje, y el, ¿cómo se llama? El valor de probar cosas nuevas, sino que tienes que ser responsable también, ¿no? Responsable y saber qué puedes hacer, qué cosa no. Y si quieres, pues, llegar a alcanzar una meta que puede parecer inalcanzable al comienzo, parte del proceso es ver la manera de llegar a eso. ¿No? Puede ser que a ti te parezca imposible, no sé, pues tener un programa acá, ¿no? De un programa de entrevistas en Perú 21, pues, ¿no? Pero quizás puedes ponerte a analizar, a lo mejor tengo cierta experiencia que se puede explotar, o quizás conozco a alguien que puede reconocer que voy a ser un buen entrevistador. Entonces, en el camino voy viendo la manera de llegar al destino. ¿No? Pero no es algo simplemente de tirarte y a ver qué pasa, pues, ¿no? Porque quizás te estrelles, ¿no? Ese ejemplo que usábamos de la frustración, ¿no? Todos estos amigos que enseñaban estos métodos vivenciales, experienciales o de la inducción al error, ¿no? Que te Ujú, mencionaba al principio y les mencionaba a ustedes. Entonces decía, muy bien, nosotros inducimos al error. ¿Para qué? Para que te frustres, ujú. ¿no? ¿Y qué es la frustración? Es un sentimiento, es una emoción, ¿no? Que te va a permitir aprender. Pero no usamos en la educación la frustración y las emociones y los sentimientos para enseñar, ¿no? Somos muy racionalizados, criticamos, evaluamos, ¿no? Encontramos los culpables o no culpables, pero muchas veces eso no te permite aprender. Entonces ellos decían, esa emoción te ha inducido a una acción y el resultado ha sido el error, has fallado y eso te ha frustrado. Claro, pero es que también hay que aprender qué cosa está bajo nuestro control y qué cosa no, ¿no? Entonces, si un proyecto fracasa, y quizás es porque sucedió algo que no estaba bajo mi control, por ejemplo, la pandemia, yo puedo haber puesto una empresa de servicio, no sé, una cafetería, porque por mucho tiempo quise tener una cafetería y me cayó la pandemia. La pandemia es algo que no está bajo mi control, ¿no? Entonces, después, bueno, mi empresa puede quebrar, ¿no? Pero después cuando yo evalúo por qué quebré, tengo que reconocer si fue por algún error que yo cometí o por algo que no estaba bajo mi control. Entonces, reconocer qué cosa está bajo tu control y qué cosa no es parte importante del aprendizaje, ¿no? Porque si no te frustras por cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, puede ser, o sea, que tú te frustres rápidamente, ¿no? O con mucha facilidad y no reconozcas que quizás lo que estabas haciendo no funcionó, no por tu culpa, sino porque alguien más hizo algo o quizás algo del contexto que cambió, ¿no? Entonces, hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no. Entonces, y parte de eso hay que aprender a reconocerlo también. Muy bien, siguiendo con el ejemplo. Ujú, Entonces ellos decían, si tú terminas frustrado, ¿no? Porque no cumpliste la meta, lo que querías hacer, ¿no? Esa emoción debería ayudarte y deberías aprender a partir de esa experiencia. Entonces la siguiente pregunta, ahora sí entra el cerebro, decía, ¿no? En la primera parte se comparte la emoción y en la segunda se procesa. Uy, qué interesante. Todavía no estás aprendiendo, nos decía, estás procesando. ¿Qué estás procesando? Pregúntate por qué. Entonces, ellos te ayudaban a identificar las razones de la frustración, que pueden ser controlables, no controlables. Pero veamos que sean controlables, ¿ya? Entremos al mundo de lo controlable. Y él decía, por ejemplo, tú eres ambicioso, no fijas, ojo, metas realistas. El emprendedor tiene que fijarse en metas realistas.
¿Estoy dispuesto a esto o empiezo más pequeño? Yo tengo un profesor que estoy pensando invitarlo acá, que decía una cosa, ¿no? ¿Ustedes, señores, han oído hablar de la pequeña empresa? Sí, le decíamos. ¿De la microempresa? También le decíamos. Bueno, ahora les voy a hablar de la microbioempresa. ¿Y qué era la microbioempresa? Decía, es una meta realista. Empieza lo más pequeño posible, pero trata de crecer. Porque si empiezas ambiciosamente en un tamaño, si te caes, esa caída no solo te va a frustrar, sino te puede llevar a la quiebra. Tranquilo, pasito a paso. Desarrollo gradual es uno de los principios del emprendimiento. Desarrollo gradual, pasito a paso. Primero bodega, después panadería, después minimercado y después supermercado. La historia más conocida en el Perú. Aparte está el detalle de que no debes apuntar a tener éxito siempre, porque eso te lleva a no arriesgarte. Entonces yo tenía un jefe que, bueno, una vez no salió un proyecto, presentamos un proyecto a un concurso y no ganamos. Y él nos decía, miren, no importa, porque al final, si nosotros tenemos éxito una de cada 5 veces, nos podemos considerar exitosos, ¿no? Y uno podría pensar, no, pues un exitoso es el que tiene éxito siempre, ¿no? Pero no, él decía, porque si tú tienes éxito el 100% de las ocasiones, o sea, el 100% de las veces que intentas algo, eso quiere decir que no te estás arriesgando, que estás en tu zona de confort, haciendo siempre lo mismo y que no sales y pruebas cosas nuevas y no estás eso te lleva a no crecer, ¿no? En cambio, si tienes éxito más de 5 veces, o sea, perdón, si fracasas más de 5 veces por proyecto, eso quiere decir que eres un inútil, pues, ¿no? O sea, que no sabes planificar, no sabes armar los proyectos, etcétera. Pero si tienes un éxito una de cada 5 veces, puedes considerarte una persona exitosa, ¿no? Y nos daba ejemplos de personas millonarios que ellos mismos hablan de muchos fracasos que han tenido. Richard Branson, por ejemplo, por mucho tiempo fue una de las personas más ricas del mundo. Tiene una isla, ¿no? Él mandó una nave al espacio, ¿no? Pero él mismo te cuenta que a él no le deben preguntar, o sea, en conferencias que él dicta, le dicen, ¿y cuál es tu secreto del éxito? Y él dice, no sé, no tengo idea. Yo pruebo un montón de cosas, a veces me ligan, a veces no, y yo sinceramente no sé cuándo tengo, o sea, yo lo hago lo mejor que puedo el 100% de las veces, pero sé que hay veces que no funciona y yo no sé por qué, ¿no? Entonces, ahí el mensaje es que tú tienes que seguir intentando, ¿no? Siempre dentro del ámbito de lo realista, pero que si algo no sale, no importa, hay que aprender la lección y seguir tirando para adelante, no dejarte desanimar y tampoco escuchar a los que se burlan, ¿no? Porque eso, acá en el Perú hay mucho de eso, ¿no? Es algo bien, bien propio de nuestra sociedad, que parientes o tíos que dicen, pero ¿cómo se llama? Fracasas una o dos veces, ya eso te lo sacan en cara para siempre, ¿no? Y tienes que hacerle recordar, pero acuérdate que yo, aparte, me salió bien esto y esto otro, ¿no? Entonces tienes que tú personalmente tenerlo bien claro para no desanimarte también, ¿no? Y no frustrarte, como tú dices. Interesante, porque un amigo periodista, un día me comentó que él había hecho un estudio sociológico, él es sociólogo, en el distrito, uno de los distritos más pujantes empresarialmente en Lima, que es Gamarra, es un distrito de un conglomerado de confecciones. Y él había identificado, y bueno, tenía que ver con la imagen de la autoridad y del juzgamiento, es que muchos de los empresarios exitosos tenían un padre ausente o incluso muchos de ellos eran huérfanos. Y me llamó la atención y su hipótesis era, oye, es que claro, este muchacho solo ha hecho cosas sin preguntarse si eran éxitos o fracasos, sencillamente hacía, porque eso le iba a conducir a hacer el siguiente paso y al siguiente paso, ¿no? O sea, si no era por este camino, era por otro camino. Pero él decía que si está el padre presente, por ejemplo, dice, ¿te dije o no te dije? Eso es grave para todos. O sea, te dije que no te metas en esto. No me has hecho caso. Entonces, eso es peor que el fracaso, porque el fracaso ya es doloroso, es frustrante, pero que te lo recuerden varias veces y de esa manera tan cruel y tan puede ser traumático, decía él. ¿Cuál Ah, es tu opinión? o sea, puede haber algo de eso, pero por el otro lado también está el hecho de que en el Perú también hay estudios sobre eso. La familia es una red de soporte, ¿no? O sea, en otros países tipo España, no sé, si tú fracasas en todo y pierdes así, tu empresa quiebra y o sea, te quedas sin nada, el Estado te mantiene, ¿no? Hay el paro, ¿no? En otras sociedades funciona de otras maneras. Acá en el Perú, esa red de seguridad es la familia.
O sea, tú sabes que si todo fracasa, tu empresa quiebra, tú siempre puedes volver a la casa de tus padres o tu hermano te puede ayudar, ¿no? Siempre está la familia ahí atrás, o sea, no para todos quizás, ¿no? O sea, hay mucha gente pues, que no tiene esa facilidad, que no tiene esa suerte, pero la gran mayoría de peruanos sí, pues, ¿no? Entonces, hay que mantener una relación cordial con la familia también por eso, pues, ¿no? Pero a veces también tienes un padre que te empuja también, ¿no? Que bota de la casa también, ¿no? O sea, te dice, bueno, ahora tú tienes que volar por tu cuenta o quizás te ayuda con tu primera empresa, ¿no? Los WOM, por ejemplo, o sea, es un grupo familiar y las historias que ellos tienen es que entre ellos se empujaban para salir adelante, ¿no? A tal hermano, lo hacían dormir en la bodega al propósito, ¿no? Para que la sufra y después se sienta, digamos, apego al negocio familiar. Entonces, hay también los grupos familiares que son quizás muy protectores o también pueden hacer el esfuerzo pues, de empujar a la gente para salir adelante, ¿no? Lo importante es que cada quien tiene que saber cuál es su lugar, ¿no? Y cuáles son digamos, sus realidades, cuáles son sus vínculos, cuáles son sus redes a las cuales puede apelar y cuáles son sus habilidades también, ¿no? O sea, como persona, en qué sobresale, en qué es mejor a los demás, ¿no? Porque no todos son el mismo perfil de empresario, ¿no? Como tú también has escrito sobre eso. No todos tienen el mismo perfil de empresario. Hay empresarios que son más aversos al riesgo, otros que son personas más imaginativas, ¿no? Que pueden pensar quizás alguna idea de negocio más fácilmente. Y hay otras personas que su fuerte es que son ordenados, ¿no? Que pueden llevar las cuentas bien, entonces tienen éxito en industrias en las cuales otros fracasan porque no tienen esa facilidad. Entonces hay que saber también en qué uno es bueno, ¿no? Para poder tener éxito. Me quedo con la frase, oye, de cada 5 proyectos que iniciamos, tengo éxito en uno, date por bien servido. Ujú. Qué lindo mensaje, Hans, te agradezco muchísimo, el tiempo nos ha ganado. Así como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por su amable, inteligente sintonía. Y si usted cree que este programa es útil, interesante, tenga la gentileza de compartirlo. Y por supuesto, no se pierda la próxima edición de Emprende sí o sí. Gracias por la invitación. Nos vemos. Encantado.